Y 53 minutos, hubo inusual movimiento ayer en el Congreso de la República, inusual pero deseable movimiento en el Congreso de Colombia, a pesar de ser días santos. Hay que seguir trabajando, como lo hacen millones de personas en el país. Lo hicieron los congresistas, estuvieron en una sesión en el Senado hablando de reforma pensional y también estuvieron activos en la Comisión Séptima del Senado de la República. Fue radicada la ponencia alternativa, la esperada ponencia alternativa de la reforma a la salud. Era lo único que hacía falta para que se pueda hacer la convocatoria a definir si se hunde o no la reforma que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué tiene el documento que radicó el senador Fabián Díaz? Camila Carvajal. Ricardo, en el fondo este documento lo que significa es un salvavidas al gobierno. Así lo está entendiendo la oposición a propósito de esta radicación de las últimas horas. Fue un martes santo atípico en el Senado, no solo por esos 81 senadores que vimos trabajando, sino también, Ricardo, porque a la Comisión Séptima, donde la próxima semana vuelve la discusión para saber el futuro de la reforma a la salud, es que supimos que llegó esta, que es la ponencia alternativa, y que dicen opositores como Alejandro Gaviria, que se sigue quejando de la reforma a la salud, incluso desde el Congreso Miguel Uribe o también Andrés Forero, que poco tiene de alternativa a la ponencia. Alejandro Gaviria asegura, la llamada ponencia alternativa de la reforma a la salud nada tiene de alternativa, nada sustancial añade o modifica. Mientras tanto, Andrés Forero dice que esa ponencia que fue radicada por el congresista Fabián Díaz del Partido Verde no plantea cambios sustanciales, solo plantea cambios cosméticos e incluso incumplió la promesa de transición de 5 años. Y finalmente, Miguel Uribe dice que no se puede olvidar que el Partido Verde es cómplice de Petro, que lo ayudaron a ganar y ahora lo acompañan en el gobierno. Sin embargo, otra es la historia que está contando quien está al frente de esta ponencia alternativa, le insisto, el senador Fabián Díaz. Dice varias cosas que para él son diferentes con el texto original, que es el proyecto del gobierno. Lo primero, Ricardo, es que este proyecto va a permitir que usted, como paciente del sistema de salud, sea el que escoja el CAPS, el Centro de Atención Primaria en Salud al que quiere estar afiliado, que no sea uno obligatorio por simplemente ser el más cercano a su casa. Lo segundo que plantea diferente es que si bien mantiene la transición de EPS a gestoras de salud y vida, permitiría que se creen esas nuevas figuras a través de una nueva personería jurídica. Y la tercera modificación, si usted me permite, comparando el proyecto original del gobierno con esta llamada ponencia alternativa, tiene que ver con un poco más de controles y de auditoría a la ADRES a la hora de pagar las platas como el gran banco de la salud, convertida así la ADRES. Esos tres podrían resumir las diferencias, que para los opositores son pocas, pero para quienes están del lado del gobierno pueden ser suficientes para buscar un consenso y que se salve la reforma a la salud. Lo que sabremos la próxima semana es quién gana este pulso, porque va a volver la Comisión Séptima a partir del lunes a definir entre una ponencia de archivo, una ponencia de apoyo, la que ya había radicado el pacto histórico, y esta, la ponencia que ha radicado Fabián Díaz. 6:57 minutos, Camila, gracias. Senador Fabián Díaz, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Senador, ¿qué opina de lo que están diciendo sectores opositores? Al final, ¿esta ponencia es un salvavidas para la reforma a la salud del gobierno del presidente Petro? ¿Es la reforma a la salud del presidente Petro en cuerpo ajeno? No, tengamos presente que no es un salvavidas al gobierno, es un salvavidas a los trabajadores de la salud, es un salvavidas a cambios que necesita el sistema de salud y nosotros, por supuesto, estamos proponiendo esos cambios. Entre las diferentes modificaciones que se hacen, Camila, le faltó una muy importante y esa hace parte de los acuerdos y las conversaciones que se lograron en torno a los consensos que se estaban buscando, que las gestoras de salud y vida puedan continuar con la inscripción. Es decir, si una persona está cotizando en Sura, hace la GPS hace la transición o crea una persona jurídica para iniciar en el sistema de salud, la inscripción de esta persona en Sura pues continuaría en la gestora de salud y vida. Con esa forma logramos de pronto evitar traumatismo en los pacientes en torno a los cambios que se podrían llegar a dar
en torno a dónde van a ser atendidos. Pero al Esto es un final, cambio significativo. al final, senador, su ponencia también plantea la eliminación de la CPS. Las CPS no se van a eliminar, van a transformarse, van a continuar con la adscripción. El cambio sustancial que se hace son los controles que nosotros proponemos en la reforma, adicional la eliminación de la intermediación financiera, que serían los pagos por medio del ADRES, algo que la red pública y privada estaba pidiendo a gritos justamente por la falta de liquidez que se ven actualmente. Pero en la práctica sí desaparecen, en la práctica sí desaparecen las EPS, porque al final la tarea central de las EPS es ser aseguradoras. Si se le quita esa función, usted podrá decir que no, senador Fabián Díaz, pero al final sí se acaban las EPS como las conocemos, quedan como simples prestadoras de los servicios. Pues son prestadoras de servicios de salud, van a estar continuando con su red, no se elimina, por así decirlo, la integración vertical, se logran unos avances en torno a la vigilancia de esa integración vertical y lo que nosotros conseguimos es que continúen con la adscripción. De esa forma, como repito, es un cambio significativo. Los giros directos ya hoy en día se han hecho, se han mostrado que es una forma eficiente para que lleguen los recursos directamente a la red pública y privada, los prestadores de salud, a las IPS, a los hospitales, y de esta forma no tengamos nosotros un intermediario en los pagos. Esto es algo que también se ha logrado en torno a los acuerdos y los avances en los diálogos que hemos nosotros tenido. ¿Quién le pagaría a esas gestoras de salud y vida por los servicios que presten? Las gestoras de salud y vida van a tener unos recursos que serían del 5 al 8% en razón a las auditorías y el trabajo que desempeñarían. Tengamos presente, al tener la adscripción, ellas también compartirían el riesgo en salud. Eso es muy importante y disuelve de pronto diferentes inquietudes o dudas que tenían los usuarios con respecto a quién va a ser el encargado del riesgo en salud. Aquí tenemos nosotros a los CAP, a las gestoras en salud y también, por supuesto, el control del gasto que nos ayudaría enormemente en torno a las auditorías por resultados que nosotros estamos introduciendo en la ponencia que presentamos alternativa. A ver si le entiendo. No le van a girar los recursos directamente a las EPS que van a convertirse en gestoras de salud y vida según su ponencia. ¿Pero esas gestoras van a seguir asumiendo el riesgo financiero? No, el riesgo financiero lo asume el ADRES. Sí. Y el riesgo en la atención en salud, es decir, quienes van a tramitar las atenciones en tanto con respecto a los CAP, es decir, lo que es la mediana y alta complejidad, pues las gestoras de salud continuarán haciendo ese trabajo. O sea, las tutelas van a ser contra las gestoras de salud y vida, no contra alcaldes y gobernadores. Es correcto. Sí. Mire, senador, ese 5 u 8% que es el margen que usted me dice que le pagarían a las gestoras de salud y vida, ¿no es lo mismo que plantea la ponencia del gobierno para pagarles? Por supuesto, o sea, tengamos presente que la alternativa es una modificación que se hace al texto que nos envían a nosotros desde Cámara de Representantes, que fue la ponencia última que se aprobó. En ese sentido se hacen modificaciones. Nosotros no podemos simplemente borrar toda la reforma y escribir otra. Se hacen modificaciones en torno a ese texto, aliviamos muchos temores que se tenían, pero en sí continuamos con la eliminación de la intermediación financiera, que eso es un riesgo actualmente en el sistema de salud que se tiene, continuamos con la protección a los trabajadores, continuamos justamente con la atención primaria, le agregamos la auditoría por resultados, que es un avance significativo en torno a los controles, permitimos que las gestoras continúen con la adscripción, permitimos que se cree una personería jurídica para que estas gestoras de salud inicien desde el día 1, que fue una solicitud que justamente hacen porque quieren ingresar en el sistema de salud desde el día 1. Por supuesto, pusimos unas condiciones para evitar que los pasivos que tendrían las EPS que cambiarían a gestoras de salud, no terminemos nosotros perdiendo esos recursos y los acreedores, la red pública y privada, termine perdiendo esos recursos. Hay unas condiciones que nos permiten a nosotros crear esas personas jurídicas y tener mucha más transparencia. Actualmente en el sistema de salud uno de los principales problemas es la integración vertical y el conflicto de intereses que hay entre las EPS y su propia red. Nosotros resolvemos eso justamente permitiendo que desde el ADRES se cree una auditoría externa, es decir, ni el ADRES, ni la GP, ni las gestoras de salud que se cuando convertirían en EPS harían esa auditoría a su propia red, sino un tercero. Estos recursos, por supuesto, saldrían de los pagos que se harían a las gestoras de salud y vida, pero nos permite a nosotros tener una tranquilidad y evitar que suceda lo que actualmente sucede. Es decir,
detectamos los problemas, identificamos soluciones y presentamos esta propuesta. Sí, senador, ¿en su ponencia alternativa se mantienen los equipos básicos de salud, los que plantea el proyecto del gobierno? Por supuesto, los equipos básicos de salud son elementales y hacen parte de la atención primaria. Ahora, tengamos presente que las modificaciones que nosotros hacemos buscan los controles y buscan justamente evitar que las personas hoy en día que tienen temor a un cambio en el sistema de salud, que por supuesto los cambios generan preguntas, los cambios generan temores, pero hay que hacer los cambios. Es decir, el peor escenario que tenemos actualmente es no hacer nada. Es decir, si la reforma efectivamente se termina archivando, como podría pasar en torno a los anuncios que han hecho los senadores, es una eventual realidad que vamos a tener. Al siguiente día, como responsables como ciudadanía, como actores del sistema, como gobierno, debemos sentarnos a plantear seguramente una nueva reforma que debe solucionar los problemas que tenemos en el sistema. O sea, hoy en día el sistema se cae a pedazos, se necesitan cambios, solo 5 EPS estarían cumpliendo. Y no es una crisis de hoy, es una crisis que ha pasado gobierno tras gobierno. Cada gobierno termina interviniendo EPS, terminan liquidándose y terminan generando deudas a la red pública y privada que la quiebra. Retoma usted casi que al pie de la letra el discurso del presidente Gustavo Petro. Senador Fabián Díaz, si usted dice efectivamente, si se hunde la reforma, y todos lo han dicho, se necesita una reforma a la salud. Si se hunde en la Comisión Séptima al día siguiente, todos los sectores, pacientes, EPS, el gobierno, tenemos que sentarnos, todos, a buscar otra reforma que tendría que ser presentada el 20 de julio. Porque si usted es consciente de eso, y la solución. Claro, no, y todo el mundo está de acuerdo con eso, pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué, si ese escenario es tan claro, usted decide presentar una ponencia alternativa y no se suma a la ponencia negativa para buscar una construcción consensuada de algo que sí tenga vocación de pasar en el Congreso a partir del próximo 20 de julio? Mi obligación constitucional como designado ponente es presentar una ponencia. Mi obligación como legislador es proponer, modificar y de esa forma solucionar los problemas que se nos presentan. Lo fácil y de pronto lo cómodo sería archivemos, no hacemos nada. Realmente nuestro rol como legisladores es hacer cambios. Hoy en día son 9 senadores que dicen archivamos. Si esos 9 senadores y nosotros nos sumamos a hacer las modificaciones, tendríamos las mayorías para hacer los cambios y las modificaciones en un trámite legislativo que ya termina y podemos nosotros avanzar enormemente. Cada día que pasemos sin hacer al sistema, son personas que no reciben la atención, son pacientes que se mueren esperando justamente que sean atendidos. Entonces, son trabajadores de salud que requieren sus pagos para poder trabajar. O sea, hay una situación actual que necesita rapidez, que necesita pronta solución. O sea, no podemos nosotros estar dilatando soluciones si tenemos la capacidad de, en estos momentos, hacerlas. Si podemos hacer los cambios, ¿por qué no lo hacemos? Ese es nuestro rol como legisladores. Sí. Senador, ¿el gobierno le ha dicho que este es el plan B de su reforma a la salud? ¿Usted es consciente que esta podría ser la llanta de repuesto de la moribunda reforma que plantea el gobierno del presidente Petro? No, o sea, el mismo gobierno se aparta de decisiones que nosotros tomamos en torno a la presentación de la ponencia alternativa, como el hecho de la libertad de la elección de los CAT, mantener la misma adscripción en las gestoras de salud y vida. O sea, nuestro rol como legisladores fue buscar a todas las partes, tratar de lograr consensos. Si uno no cedía, nosotros hacíamos que se dieran en torno a la presentación de la ponencia. Por supuesto, esta ponencia puede surtir modificaciones en relación al debate y discusión de proposiciones que presenten los senadores, pero nosotros nos mantenemos en lograr esos consensos en torno a las mesas de trabajo, a las audiencias públicas, a los diálogos que se tuvieron con todos los del sistema de salud, con todos los actores, con el gobierno, con los senadores, y presentamos justamente esa propuesta. En este escenario, ¿usted escuchó a la CPS para escribir la ponencia alternativa, senador? Claro, nosotros escuchamos al ministro, escuchamos a los actores como las EPS, escuchamos a los trabajadores de la salud, escuchamos a la red pública y privada de las IPS, a los hospitales, a todos escucharon y fueron mesas de trabajo y también públicas en torno a audiencias, a mesas técnicas que escuchamos. Aquí nosotros no podemos pretender hacer un cambio en el sistema omitiendo a alguno de los actores en el sistema. Pero es decir, eso es lo que ha pasado en los últimos meses, pero usted en los últimos días para escribir su ponencia se sentó con los diferentes sectores para detalladamente saber cuáles son sus inquietudes, ¿o esto es recoger de todo lo que ha pasado en los últimos meses?
hace parte del trabajo que se adelantó en la comisión y de las últimas discusiones y diálogos que hemos tenido en los días previos a la presentación de la ponencia. O sea, aquí no hemos parado ni un solo día de escuchar propuestas de unos y de otros. Es por eso que la invitación es a leer la ponencia alternativa, que si bien hablamos de unos puntos principales, tiene diferentes cambios. Son una ponencia de 500 hojas y a las 2-3 horas salen a decir que es la misma cuando no tienen de pronto realmente la dedicación de leer todos los cambios, ajustes que hacemos que mejoran sustancialmente el texto. Sí, senador, en su proyecto de reforma, en su ponencia alternativa, ¿se mantiene el subsidio a la oferta como está en el proyecto del gobierno? Se hacen las modificaciones en torno a los CAP que mantengan el subsidio a la oferta con los controles de resultados en las auditorías. De esta forma contenemos el gasto, y lo que tiene que ver con respecto a la mediana y alta complejidad, manejamos una UPC que sería diferencial y caracterizada con el fin de sostener de igual forma el gasto. Adicional a eso, pues creamos unos fondos para la atención de los pacientes de alto costo, enfermedades huérfanas y enfermedades catastróficas, para esa forma no queden desfinanciados ni protegidos y que siempre tengan la posibilidad de ser atendidos, que ese es el meollo actualmente en el sistema, donde muchos pacientes no reciben la atención, la enfermedad termina avanzando y nos termina costando vidas. Ese es el objetivo justamente del sistema de salud, salvar vidas, algo que actualmente en la mayoría de los casos no se está cumpliendo por la falta de atención. Pero entonces usted le da la razón a los opositores. Si mantiene el subsidio a la oferta como está en el proyecto del gobierno, básicamente es el proyecto del gobierno, senador Díaz. Por supuesto que no. Ricardo, ¿tú ya leíste la ponencia? Las 500 hojas, las diferentes modificaciones que hacemos. No puedes decir que es la misma cuando se hacen modificaciones. No, pero en las auditorías por resultados, le estoy planteando sencillamente se hacen cambios. La esencia del proyecto son puntos fundamentales que cambiarían o no el modelo. Entonces, por eso le estoy planteando la pregunta y usted me dice que sí, que mantiene tal como está en el proyecto del gobierno el subsidio a la oferta. Eso, de acuerdo con los expertos, acaba con el aseguramiento y la gestión integral del riesgo como funciona hoy. Es decir, está cogiendo usted en su mayoría los ejes de la reforma del gobierno. Y pues eso no es bueno ni malo, pero pues hay que admitirlo. Claro, pero aquí hay algo bien curioso, porque tenemos dos grupos de expertos, porque justamente en los diálogos que nosotros tuvimos, claro, pues obviamente también está la doctora Carolina Corcho, con quien usted bailaba en los diálogos en Bucaramanga. Claro que hay expertos de un lado y del otro. Yo hablo de los expertos que han estado durante años en el sistema de salud. Pero justamente en los diálogos que nosotros tuvimos, no solamente, por supuesto, la exministra, sino también se tuvieron diferentes expertos que nos dan justamente la razón de mantener un subsidio en la oferta para lograr la atención primaria, que es el enfoque que se está dando en este sistema de salud. Un sistema de salud que va acompañado a las recomendaciones internacionales de la atención primaria, que de ahí justamente es donde nosotros estamos acompañando esta propuesta que se está presentando. Sí. Senador, ¿cuánto cuesta su reforma a la salud, su ponencia alternativa? ¿En cuánto estima usted que sería el costo para el Estado colombiano? El costo como tal lo tiene que hacer el análisis, por supuesto, el Ministerio de Hacienda, porque esta es una ponencia diferente. Se hacen unos ajustes en torno a los controles y a las auditorías por resultados, que eventualmente lo que podemos nosotros encontrar es una reducción significativa en los gastos de salud, que eso es algo que en los que nosotros estábamos enfocándonos. Pero los cálculos como tal, es el Ministerio de Salud el que tiene que entrar a otorgar el aval, por así decirlo. En ese momento hay un aval de la ponencia alternativa, la ponencia de gobierno, que es la que se presenta por parte de los 4 senadores del pacto. Nosotros presentamos una alternativa y en la medida que el desarrollo del debate, pues tendrá que el Ministerio de Hacienda entregar un aval con respecto a esta ponencia que nosotros estamos entregando. Sí, mire, estoy leyendo, por ejemplo, documentos que plantean expertos que van en el mismo sentido, senador Díaz. Luis Jorge Hernández es uno de los epidemiólogos más importantes del país. Es un hombre que es muy estudioso y él básicamente coincide en eso. La ponencia alternativa del senador Fabián Díaz Plata es la misma ponencia del gobierno. No tiene nada de alternativa. ¿Usted cómo disiparía esas voces que dicen que al final lo que hay aquí es una misma intención del gobierno, pero en cuerpo ajeno? Son voces de opositores que
nada que lo que nosotros presentemos, pues seguramente les va a gustar. Nosotros hacemos cambios, ajustes en torno a diálogos que tuvimos con los diferentes actores y ellos encuentran, por lo menos en esta ponencia alternativa, una disminución en temores que podrían llegar a tener en torno a la presentación de la ponencia de gobierno. Nosotros, en ese sentido, hicimos ese trabajo de diálogo y presentamos esta propuesta. Que a algunos les gustará, a otros no. La realidad es que se tienen que hacer cambios, nosotros proponemos un cambio. Si no es este, sigamos discutiendo y si eventualmente se archiva, pues hay que presentar otra propuesta. Escuchamos, por supuesto, la contraparte que nos presente también alternativas y de esa forma hagamos los cambios, porque si continuamos como estamos, el sistema está destinado a colapsar y no es en este gobierno. ¿Cuántas EPS se liquidaron en el anterior gobierno? ¿Cuántas se han liquidado en los anteriores? No cumplen con reservas técnicas, no cumplen con los mínimos de solvencia. Esa es una realidad. Entonces, hay que hacer cambios, por supuesto. Nosotros proponemos uno. Si este no sirve, pues reunámonos y sentámonos una vez más, pero la dilación, los tiempos que nosotros nos demoremos, nos cuesta vidas. Sí, quien está dilatando en este caso es la senadora Marta Peralta, que no ha convocado para que se discutan las ponencias. Le aclaro, ¿no? Pues esperamos la próxima semana que se inicie la discusión. Yo siempre he dicho, esto está hace 15 días, esto está hace 15 días en la Comisión Séptima y no han querido convocar, entre otras cosas, ¿no? Por eso nosotros también nos hemos dicho que se tiene que convocar a la discusión, igual que la pensional, no dilatemos discusiones, hay que dar la dilación ha sido por parte de una senadora del pacto histórico al que usted pertenece. Senador Fabián Díaz, muchas gracias. Yo no pertenezco al pacto, hermano. Uy, qué periodista tan mal informado, no pertenezco al pacto, hermano. ¿La Alianza Verde no es del pacto histórico? Por supuesto que no. Le invito a leer la reforma que presentamos y por supuesto a investigar a quién entrevistar. ¿No es del pacto histórico? ¿No es de la coalición de gobierno? Nosotros no somos del pacto histórico, no somos del pacto histórico. Pero es de pero es de la coalición de gobierno. Nosotros no somos el pacto histórico, nosotros somos un partido, el Partido Verde, que llegó por medio de una coalición que se llama Coalición Esperanza. Pero son partido de gobierno. No somos el pacto histórico. El pacto histórico presentó su ponencia, nosotros presentamos otra ponencia. No nos vamos a quedar con esto, pero no me va a negar que la Alianza Verde es partido de gobierno, pues eso sí es un tema de perogrullo. En el papel, pero muchos de nosotros actuamos de forma independiente y ha sido nuestro actuar. Usted es independiente. Senador Fabián, gracias, que esté bien. Hasta luego. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.